ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Buenos Aires y sus amigos. Historia, tangos, política y algo más. Amigos, Luis Fiorentini le da la bienvenida a Radio Conexión Abierta. Me acompaña hoy en la operación técnica Tere Mármol. Ustedes pueden llamarnos al 4300-9470 o enviarnos un correo a Buenos Aires y sus amigos @hotmail.com. ¿Dónde estamos? En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Sí, Radio Conexión Abierta, la radio de la UAI. Reflexiones, pensamientos y sucesos de actualidad.
Bien, amigos, se hace difícil comentar algo, decir algo, porque realmente el bombardeo de cosas que realmente disparatadas se dicen en los medios, que sinceramente uno contradecir, decir, o como se lo quiera llamar, o salirle a contestar, o sinceramente no vale la pena, porque son disparates y disparates por personajes que sinceramente son funcionarios de la República y qué sé yo, la verdad que es un repiquetear programa tras programa, de decir prácticamente las mismas cosas. Y ahora que la vacuna, que bueno, y para colmo de males, hay gente que se cree que saben y resulta que, yo no sé, pero para ser científico se necesita un rato largo y estudiar y para hacer esto. Entonces, bueno, porque cuando un laboratorio dice que está preparando una vacuna superior, mira, no, claro, lo que pasa es que con las otras no. Por Dios, ¿por qué no hacemos la campaña de que todo el mundo se vacune y también hacer la mea culpa de muchas personas que se pusieron contra la vacuna y que mucha gente o parte creyó en esas mentiras y no se quieren vacunar? Piensen una cosa, esta pandemia mata. Entonces, ¿usted cree que no poniéndose la vacuna, si le toca, no se puede morir? Sí que se puede morir. Entonces, ¿cuál es su inteligencia? Por lo menos, si es como dicen los agoreros, por lo menos le va a amortiguar. Pero pareciera que nosotros hemos retrocedido en nuestro intelecto de creer estupideces. Y ahora, ¿cómo se paga todo esto? No, esa vacuna nos envenena. No, esa vacuna, no. Lo que pasa es que de esa marca, ¿sabe? La miocarditis. Por Dios. Todos los cuerpos no son iguales. Y acá hay que hacer en el mundo una vacunación masiva, a ver si esto baja los decibeles. Pero no, están esto. Escuchaba a alguien por ahí, estamos con un problema gravísimo. Estamos perdiendo. Y la pobre mujer, periodista o qué sé yo qué es, le dice, ¿la libertad? No, nuestros hijos que se van. Es el mismo señor que no se enteró cuando se vencieron la vacuna del sarampión. Entonces, se hubiese preocupado también ahí por su hijo que no le agarre el sarampión, porque a algunos se los agarró cuando lo teníamos ya erradicado. Pero ese señor hasta hizo
que una de las preferidas ensaladas de los argentinos no se coma más. ¿Sabe por qué? Porque no lo pasan a él. Eso sí, es así. ¿Le parece humor? Sí, tómelo como quiera, así, con todos los disparates que dicen. Es realmente... Y se creen que no se profundiza en el exterior. Y bueno, pero esos son los... Ahora la pregunta que yo les hago a todos ellos, ¿ustedes la quieren a la República? ¿Así es ser republicano? No, yo no voy a ningún color político y no se equivoquen. Yo quiero saber si así se defiende la República, si así se quiere a la República, porque parecería que ellos son otros seres que vienen de otro lugar, están de paso y se van. No sé, no los entiendo. No los entiendo. Y lo peor del caso, que instituciones prestigiosas le siguen el tren a este tipo de personaje. Pero bueno, allá ellos, son sus instituciones. Entonces, pero no hagan caer a los que están dentro de esas instituciones que son igual que ellos. Nosotros lo tenemos bien distinguido que no son, pero también los que están adentro tienen que hacer un poquito de fuerza para decirle, muchachos, bajen los decibeles, cállense, por lo menos cuando hablan y digan cosas coherentes. Nadie le dice que no hablen, digan cosas coherentes. Entonces, bueno, enseguida. Y sigue estando en la mira de muchísima gente la institución justicia. Sí, ¿por qué? Y pareciera ser que si alguien va contra el que no le gusta al establishment, ese juez la va a pasar mal. Ahora, si se hace eco al coro de que hay que matar a fulano, hay que matar a mengano, o hay que exterminar este tipo de sociedad, bueno, ahí estamos bien. Pero bueno, si nadie dice nada o nadie reacciona, nadie... Y bueno, como dice un amigo mío, es lo que hay. No, bueno, tampoco que me tomen a los que no somos de esa boca abierta, de esa naturaleza, que no se embanderen tan bien. Claro, hablando de embanderarse y de bandera, mañana salía la bandera. Lástima que lo hacemos siempre con la muerte del prócer, ¿no? Cuando fue un febrero el que se enarboló por primera vez. Y se acuerda que se decían azul celeste y blanca plata. Esos eran los colores. Después empezamos, sí, porque por esto, por más, no importa. Pero así es. Sería lindo que mañana, Día de la Bandera, cada cual, todos tenemos una banderita, ponerla en el balcón,
Sería lindo. Porque ese sí que fue un padre que mañana también sería del padre. Ese también sí que fue un padre de la patria. Y un adelantado. Habló de muchas cosas. Hoy vamos a charlar un rato sobre eso en el programa. Y bueno, y así entramos a la senda de que volvemos a estar en la campaña para votar allá por septiembre. Ahora, la gran pelea de todos y contra todos, porque todos quieren ser, no importa qué, pero todos quieren ser. Pareciera que ahora se sientan en una banca y como también están, le miran la cara por Zoom todo el mundo y todo esto. Pero, ¿sabe? Es más peligroso ahora, porque ahora se le ve la cara a todos y se escuchan también todas las cosas que dicen. Y hay algunas cosas que mejor no escucharlas. ¿Por qué? Y mejor no escucharlas. Realmente es un problema escuchar los análisis de estos personajes. Y sí. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. Y vuelvo a insistir, vacúnese. Y si usted va a ser mamá, vacúnese más rápido. Porque así dicen las profesionales. Y hágale caso. Eso es lo que debemos hacer. Todo el mundo tratar de ir a vacunarse. Ahora hasta hay muchos lugares que hasta sin turno se puede ir a vacunar. No tenga vergüenza. Y aunque usted haya dicho que no se iba a vacunar o algo por el estilo, nadie le va a decir nada. Súmese a la alegría de aquellas personas que fueron a vacunarse y salieron del vacunatorio con una sonrisa, estando más seguro. Contágiese. Vaya a ser alegre, aunque sea un segundito. Sí, es lindo ver las caras de esa gente que dice, me vacuné, ya está. Es como si le dijeran, usted va a vivir 10 minutos más. Y bueno, pero es para todo igual. Rico o pobre, lo mismo. La alegría es una sola cuando la tiene. Salgan del odio. ¿Sabe cuántas décadas hace que estamos odiando entre nosotros los argentinos, de un lado y del otro? Y un país no puede ir adelante con el odio. Es imposible. Es imposible. Y claro, hay que tener cuidado con eso. Porque a veces la historia empieza a encontrar documentos. Y esto es lo que dicen los historiadores. Y se empieza a modificar cierta historia. Claro, especialmente
una fecha de mañana, estudie bien a Belgrano. Vuelvo a repetir, algo vamos a decir nosotros. Y son muchas cosas. Hablo de muchas cosas. Y aunque le parezca mentira a mucha gente, hay muchos que no sabían las cosas que hizo Belgrano, o las que impulsaba Castelli, y el mismo Moreno. ¿Por qué? Y porque unos vivos que tenemos en Argentina decían, ay, eran las cosas que ponía Villiquen. Sí, pero eso era para los más chiquitín. Uno cuando entra a ser un poco más grande tiene que ir a ver el por qué y el por cuánto. Y se va a dar cuenta, pero bueno, pero es toda una moda. Por eso le digo, uno se empieza a dar cuenta de ciertas cosas. Ahora, fíjense ustedes a nivel mundial, yo nunca me creí ni sabía que los demócratas de Estados Unidos eran comunistas. Para mí. Pero nos desayunara ahora el amigo diciendo que son los comunistas los demócratas de Estados Unidos. Bueno, será la nueva cepa, qué sé yo. Mientras nadie lo desmienta, será así. Y bueno, no. ¿Qué va a ser? Así es un poco la cosa. Pero, a ver, terminémosla con todo este tipo de cosas. Lo primero que hay que hacer hoy, para su salud, para la salud del prójimo, para la salud de todo. Hablando de salud, ¿vio cómo se enojaron lo de la prepaga? ¿Qué pasó? Me parece que el único objetivo es que aumenten la cuota. Ahora, mejor por qué no miran cuántas dejaron de trabajar las prepagas y el por qué. No porque no le autorizaban la cuota, porque la cuota es cara. Y no son tanto lo que pueden pagar. Lo que sucede que hay que decirlo, de las obras sociales, hay muchos afiliados de las obras sociales que con el sueldo, la parte proporcional que le sacaban para la obra social esa, ellos ponían eso y un poquito más que con la prepaga, y tenían una prepaga. Ese es el tema. Y la otra que se me ocurre, porque también cobraron de aquellos que le pagaron a la nómina de personal, que no lo dicen. ¿O será que hay muchas que están ahí, que pueden quebrar? Entonces están buscando que otro se haga cargo. ¿Será algo de eso? Usted me pregunta por qué no se habla más de la famosa vacuna. Y yo creo que hay un conflicto. Hay un conflicto con la gente que la proponía. Porque a lo mejor, en mi pensar, no vaya a hacer otra cosa. Y a mí se me ocurrió siempre pensar que tanta propaganda, yo creo que iba a poner para la campaña. Sí. Entonces,
No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera, porque si no, tanto interés, ¿a santo de qué? ¿A santo de qué? Si no es por el vil metal. ¿No le parece? Bueno, muchachos, vayámonos todos juntos a vacunarse. Es lo mejor de lo mejor que puede hacer la gente en la Argentina. Fija lo va a hacer sonar, y así entre cabrero sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo con esa elocuencia que las penas dan, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni chiches, ni dulces, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que hiere con virilidad, también su mujer. En una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cazó la barreta, se puso la gorra dispuesto a robar. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que llora y un cacho de paz. Comunicate con la producción al 4300-9470 o escribinos un mail a buenosairesysusamigos@hotmail.com.
Bien. Uno de los oyentes, a un grupo, me decía si no podía contar alguna leyenda de esas de que hay tantas dentro de nuestras regiones de la Argentina. Y se me ocurrió, a pedido, la elegí yo, estamos de acuerdo. Maipé, la hija del Yastay. Y nos comenta que en Tinogasta, provincia de Catamarca, se ha difundido una leyenda sobre Maipé. Sí, Maipé, como dije antes, la hija del Yastay. En la aldea de Saugil habitaba un chango pastor de cabras, que luego de pastorear su majada se dedicaba a cazar vicuñitas. A pesar de que fue advertido por sus mayores del peligroso enojo del Yastay, el chango siguió cazando, acompañado siempre por su perro. Cierto día, cuando se encontraban persiguiendo una cría de vicuña, el perro desapareció. El chango, que no oía sus ladridos ni encontraba sus huellas, comenzó a preocuparse. A lo lejos divisó una bella y joven mujer. Entonces se acercó a preguntarle si no había visto a su perro. Ella era Maipé, la hija de Yastay, pero el chango no lo sabía aún. Maipé le dijo que el perro estaba en su casa porque su padre lo había atrapado. Al ver que estaba persiguiendo a una vicuñita y era riesgo seguro para las demás crías. Cuando llegaron hasta el lugar indicado por la joven, el chango se maravilló al ver la cantidad de vicuñas, guanacos y llamas que había alrededor de la casa de Maipé. Su perro estaba cerca del lugar, atado a una soga, sin poder escapar para dañar animales. Salió al encuentro de ellos el Yastay y se presentó. El chango empezó a temblar de miedo, comprobando que sus padres tenían razón cuando le advirtieron sobre el peligro. El chango le explicó lo que sucedía y, temiendo por la suerte de su compañero inseparable, le rogó que lo perdonara. El Yastay se compadeció de él, pero cambió de la devolución del perro, le pidió dos cosas: que no cazara más animalitos y que se casara con su hija Maipé. Si volvía a cazar, dijo el Yastay, perdería lo que más amaba en el mundo. Así fue como largos años estuvieron juntos, Maipé y el chango, que ya era un hombre hecho y derecho. Tuvieron una hija que fue amada y protegida por sus padres. Pero un día, cuando regresaba a su hogar después de una chaya en la que había bebido de más,
le levantó la mano a su mujer y se echó a dormir. Arrepentido, al día siguiente la buscó para pedirle disculpas, pero Maipé y su pequeña hija ya no estaban. Salió a buscarlas, recorrió muchos kilómetros, pero no dio con ellas, hasta que vio una vicuñita perdida y decidió matarla. Envió a su perro para la cruel misión, pero este no fue hacia el animal, sino que se arrojó contra su amo y lo mató a dentelladas. El Yastay había cumplido su promesa y él había perdido lo que más amaba en el mundo junto con su vida. Agrega la leyenda que los silbidos de los Guaymaraulloch, que se llama el viento rojo, remolinos que se levantan en los caminos de los llanos pequeños, no son otra cosa que los lamentos del chango y su perro, condenados a vagar eternamente por el Yastay. Embargado de emoción, el idilio que se ha roto me ha robado paz y calma, y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor. ¿Para qué quiero la vida si mi alma destrozada sufre una angustia suprema, vive este cruento dolor? Hoy de hinojos en la tumba donde descansa tu cuerpo, he brindado el homenaje que tu alma suspiró. He llevado el ramillete de camelias a marchitas que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor. Al ponerla junto al lecho donde dormías tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió, y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se anidó. Ponerla junto al lecho donde dormía tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió, y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se anidó. Comunicate con la producción al 4300-9470
o escribinos un mail a buenosairesysusamigos@hotmail.com. Bien, y para que no quede, como dice el paisano Rengo, vamos a leer otro que es muy bonito, el crespín. El crespín es un pequeño pájaro que habita en la región norte de Argentina, desde Chaco hasta la cordillera, pasando también por la región central. Su tamaño es similar al del gorrión. Tiene cola larga y alas cortas. Su plumaje es color ocre, con manchas negras, y tiene el pecho blanco. Suele poner sus huevos en los nidos de otras aves, mientras pasea por los montes. El nacimiento de este pájaro habita en una leyenda, que es la de un matrimonio de campesinos trabajadores de las mies, Crispín y Crispina. Él era un hombre muy responsable de su tarea y de su hogar, pero era afecto a la bebida y al juego, a la taba especialmente. En la época de la siega, todos deben trabajar duramente de sol a sol. Los campesinos colaboran para recoger la cosecha de maíz o trigo, que asegura el alimento de su familia durante todo el año. Luego del arduo trabajo viene el descanso y antes de él la fiesta. La celebración estival que se realiza en el campo después de la siega se conoce como minga. El paisano que ha sembrado invita a sus vecinos a una fiesta que tendrá lugar en su rancho. En ella habrá guitarreada, baile, bebidas y juegos. Todo esto como reconocimiento a la ayuda desinteresada de sus compañeros del campo, que no han cobrado jornal por su trabajo. En nuestra leyenda debemos situarnos entonces en la época de las mingas. Todo el campo estaba de fiesta y la pareja también se dispuso a celebrar. Crispina se dirigió a una minga para bailar y divertirse, y Crispín eligió otra en la que había más juegos y bebida, prometiendo encontrarse con ella en el camino de regreso. Crispín esa noche había bebido demasiado, lo que ocasionó una pelea brutal, facón en mano, que lo hirió de muerte. Todos huyeron del lugar, menos un muchacho que montó a caballo y fue al rancho donde se encontraba Crispina para anunciarle lo ocurrido. Cuando llegó a la otra minga, pudo ver a Crispina agitando su pollera almidonada
al ritmo del rasgueo de las guitarras. El baile estaba en su mejor momento. A pesar de ello, el joven se acercó a Crispina y le dijo que su marido había muerto. Ella le contestó tranquilamente: tiempo hay para llorar. Y siguió bailando. Allí mismo, en pleno baile, quedó convertida en pájaro y, avergonzada, huyó volando mientras gritaba con dolor eterno el nombre de su marido. Ahora, en la época en que empieza a madurar la mies, se oye en todo el campo el gemido del pájaro que se esconde para gritar: ¡Crespín! ¡Crespín! Por Dios que me ha dado, que estoy tan campeado, no sé más quién soy. El malevaje extraña me mira sin comprender. Me ven perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en su acción. No ven que estoy embretado, vencido y maniado a tu corazón. Te vi pasar tangiendo altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que ver y perder la fe, el coraje que te llegó a fiar. No me hace caso ni al pulso en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, por miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi al asombro final, pensé en no ver si temblé. Y yo que nunca aflojé, de noche angustiado me pongo a llorar. Decí, por Dios que me has dado, estoy tan cambiado, no sé más quién Bien, nos vamos al encuentro de un productor pyme. ¿Cómo le podemos llamar? Productor pyme. Uno de los representantes de una pyme, o un señor que tiene un restaurante y tiene problemas. Problemas de vamos a decir, de estar abierto, de poder este problema de la pandemia que afectó a todos nuestros gastronómicos. Entonces, muy buenos días, Arturo. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Bien, bien. Bueno, contame un poco las penurias que están pasando todos ustedes, restaurantes, y todo el gremio gastronómico. Bueno, el marco es complejo, ¿no? Es complejo y bueno, las dificultades de la pandemia se han estado largo tiempo, ya llevamos 1 año y medio con cierres totales, tuvimos muchos meses con cierre total
Bueno, y ahora con este tema de los cierres intermitentes y con la modalidad de horario restringido. Pero además de eso, digo, lo repito como para meternos en un contexto, ¿no? Además de eso también tenemos los aforos limitados. Trabajamos un tiempo con el 30% de la capacidad interior, ahora solamente estamos trabajando en el exterior, y el exterior también tiene un aforo en los que tenemos patios interiores, que es del 50%, y lo que es en el espacio público, esta posibilidad de sacar mesas a la vereda, también está limitado en función de el tránsito y la medida de la vereda. Claro. Con lo cual en algunos casos es un pequeño paliativo. Eso lo combinamos con reforzar las estrategias que tenemos, digamos, de comunicación para entrega a domicilio, take away, y con eso vamos tratando de paliar la situación en parte. Che, y vamos a decir, algún, no un subsidio, algún, vamos a decir, refuerzo de dinero, bajar impuestos o algo por el estilo, como para ayudar a balancear un poquito la cosa. ¿Cómo? ¿No hay nada? Muy débil, digamos, muy poca ayuda, algunos meses de ABL, algún subsidio de tasa de interés en algún banco público. El año pasado creo que estábamos un poco más atendidos con el tema de las medidas que había puesto el gobierno nacional en cuanto a los ATP. Este año el Repro 2 es difícil de conseguirlo. Para tener el Repro 2 tiene que estar por cerrar, en una situación grave para poder acceder al Repro 2. Y el gobierno de la ciudad prácticamente nada. Ahí están ensayando una ayuda parecida a un ATP, que sería entre 12 y 15 mil pesos por empleado por única vez. La verdad que no resuelve la situación, que además, digo, el contexto de la pandemia genera otra dificultad, digamos, que es no hay, hasta ahora, creo que la semana que viene arrancan, no hay cines, no hay teatros, no hay espectáculos, no hay salida nocturna de ningún tipo, y hay lugares que la gastronomía va de la mano de otras actividades que hoy no existen. Entonces, por más que estemos abiertos, hay lugares donde el contexto económico de ese lugar no hace que no trabajemos. Y aparte también se incrementa un poco los nuevos costos, ¿no es cierto? Todas las medidas, todas las cosas, todas las adaptaciones que tuvimos que hacer, todas son con costo. Es decir, no hay nada gratis, ni siquiera el trámite para tener las mesas en la calle, que si bien no pagan un estampillado en el trámite o el trámite, la presentación no tiene costo. Lo que sí tiene costo es armar la presentación. Entonces digo, habilitar mesas en la vereda, digo, lleva a contratar un profesional, sacar unas fotos, armar un planito, etcétera. Eso hoy vale entre 25 y 30 mil pesos. Bueno, esa no se cuenta. Claro, eso no, digamos, una comanda profesional se paga. Pero lógico, ahí se nos suma otra dificultad, y que es un poco el motivo de preocupación de los últimos días, es que para
para la atención en la vía pública, esto que salió como algo para amortiguar el golpe económico de estar cerrado los salones interiores, salió toda una normativa que vuelve a, digamos, a cargarnos con un costo por tener algún elemento de calefacción, por tener alguna maceta, por tener alguna lamparita, en los lugares donde ya hicimos ya conseguimos el permiso para las mesas. Entonces, vuelvo a decir otra vez, no son gratis. El trámite, la presentación del trámite es gratis, las comandas profesionales, contratar a un matriculado para poner una guirnalda de luces en una vereda, digo, no es gratis. Y la verdad que no creemos que haga falta que en este momento tener ese costo, porque hay una gran cantidad de locales gastronómicos que no van a hacer uso de la vereda, digamos, en forma eterna, ni bien se resuelvan los problemas y se avance con la vacunación y la inmunización de la gente, vamos a volver a trabajar en la modalidad que estábamos trabajando. Claro, cada cual quiere tener su escenario propio, como fue siempre. Claro, tenemos salones inutilizados, en algunos casos de 150 cubiertos, de 200 cubiertos, y estamos trabajando en algunas veredas donde con suerte uno puede meter, digamos, 40 cubiertos. En el caso, tiene que ser un caso excepcional, digo, porque la mayoría de los lugares no llegan a los 20 cubiertos en una vereda. Y claro, no. Entonces digo, que nos pongan ahora una exigencia de habilitar, entre comillas, o de pedir autorización para usar una guirnalda de luces, para usar un hongo de calefacción, digamos, o para poner una maceta, la verdad que creemos que es un momento que hay que esperar eso, no es para hacerlo ahora. Entonces digo, hay poca ayuda, hay mucha complicación para llevar adelante los protocolos, que también eso que implica costos, y los paliativos, como atender en la vereda, digo, empiezan ahora a complicarnos también la actividad. Claro. Y sí, siempre suma costo. Es que siempre es eso. Ahora digo, si esto lleva para un ordenamiento del espacio público, esperemos que termine el tema de la pandemia, que los empresarios elijan si van a seguir trabajando adentro o van a querer trabajar en la vía pública. Los que elijan trabajar en la vía pública, que cumplan la norma. Claro. Pero la mayoría vamos a volver a trabajar adentro. Y si tenés un espacio que adentro tenés una cantidad, como estás diciendo, de 150 cubiertos, ¿para qué querés tanto la calle? Aparte, vuelvo a repetir, tenés una casa en la cual lo habrás puesto a un gusto y como decimos, un decorado, como para que la gente también tenga el atractivo de ir a esa casa a almorzar, a cenar o algo por el estilo, porque eso también influye. No es solamente la comida, el chef ni nada, es el ambiente también. Y es que hay algunos, la mayoría de los negocios gastronómicos están, digamos, pensados en función del servicio que dan. Claro. Y es muy difícil readaptarse. Digo, podemos hacerlo por algún motivo temporario. Digo, podemos hacerlo sin duda y lo estamos haciendo y nos estamos reconvirtiendo, y los que no teníamos reparto a domicilio estamos teniendo reparto a domicilio, y los que no teníamos, digamos, relaciones con las ATP de delivery la estamos teniendo. Se están haciendo inversiones en redes para que el público, digamos, conozca las ofertas que tenemos. Se están haciendo muchas cosas. Ahora, ninguna de esas cosas, digo, alcanza para cubrir
lo que hacíamos en nuestro, digamos, desarrollo natural del negocio. Claro. Porque estábamos orientados a eso. Claro, es así. Así que esto es así. Así que digo, lo que pedimos, más allá de que tendría que haber mucho más ayuda para poder sostener la fuente de trabajo, porque no estamos encima no estamos pidiendo nada para el empresario gastronómico, que digamos no recibimos nada, y hace ya bastante tiempo que casi no tenemos rentabilidad. Lo que sí estamos pidiendo que ayuden a sostener los negocios y las estructuras y el puesto de trabajo. Y es así. Bien, Arturo, hagamos votos para que a lo mejor lo piensen un poco más, y porque es un bien para todos una ayuda, no es que vamos a decir ayudamos a tal o cual. En este momento el ayudar es como para decir, bueno, ponemos otra vez la rueda en movimiento. Es que es así, es asociar, digamos, buscar la solución entre socios naturales, es decir, el Estado también recibe recursos de la actividad económica, gastronómica, turística pero por supuesto de la ciudad de Buenos Aires. Debería estar enormemente preocupado para que ese entramado de empresas que dan sustento, digamos, a los gastos del Estado, digamos, no se caigan. Exactamente. Pero bueno, es una forma de ver lo que nosotros intentamos que lo vean así. Esperemos que así sea. Arturo, gracias por atendernos y la seguimos, ¿eh? Bueno, sí señor. Un fuerte abrazo. Les agradezco mucho. Arturo Stabile.
Y nos vamos al encuentro de nuestro profesor Arnaldo Miranda, a quien le decimos muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Muy feliz de estar nuevamente en el programa, como siempre, que hemos acompañado de un principio. Sí, señor, del primer minuto. A través de tantos años, ¿no? Bueno, y bueno, para homenajear a un gran hombre, ¿no? El que estamos en las puertas de otro aniversario belgraniano. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y en cuanto a lo que habíamos conversado, Luis, previamente, bueno, sería tanto para hablar de Belgrano, no nos alcanzarían varios programas aún, ¿no? Exactamente. Pero bueno, para referirnos a alguna de las cosas, bueno, primero ubicar temporalmente. Belgrano nace en Buenos Aires en el año 1770, cuando él era solo un niño de 6 años. Buenos Aires se va a convertir en la capital del Virreinato del Río de la Plata, y eso le va a dar un nuevo statu quo, es decir, allí es donde comienza de alguna manera la historia de la nación argentina. ¿Por qué consideramos esto? Porque se crea una unidad virreinal, le va a dar a Buenos Aires como una gran capital, va a consagrar a Buenos Aires como una gran capital sudamericana, y a sus dependientes, que excedían en mucho al actual territorio de la República Argentina, también les va a ir dando, y va a ir dando la conformación de lo que actualmente es nuestro país y otros países como la República Oriental del Uruguay, como el Paraguay, como Bolivia y parte de incluso Brasil y parte de Chile, porque el virreinato era bioceánico, que no es un dato menor, o sea, salida al Pacífico y al Atlántico. Bueno, y aquí en Buenos Aires, al crearse el virreinato, se permite un reglamento de libre internación de productos, algo muy importante para las provincias interiores, que desde Buenos Aires, y que Buenos Aires pudiese comerciar directamente con España, es decir, a través de puerto a puerto, llamémosle, con la casa de contratación de Sevilla, en Cádiz, y que pudiese haber un tráfico para pedir mercaderías. Todo lo anterior al virreinato se hacía a través de Lima, que era capital de, hoy es capital de Perú, y del virreinato del Perú, de donde dependíamos. Obviamente a los comerciantes limeños le convenía lo antiguo, el antiguo sistema de flotas y galeones, pero se trataba de darle un nuevo impulso. Eso lo da el virrey, el primer virrey del Río de la Plata, Pedro Antonio de Ceballos. Bueno, Belgrano va a ir creciendo en un hogar probo, en un hogar que dedicó su bienestar económico a la crianza de 16 hijos, que no era poco dato. 4 murieron en edad pupilar, por lo tanto los hermanos Belgrano eran 12 que tenemos, y a los 12 se les dio una pulida educación, lo cual en ese momento no era nada fácil, porque para educarse, para estudiar, para poder tener acceso, había que viajar a Europa. Eso no era un chiste. Y si hoy no es fácil viajar a Europa, menos lo era en esa época, ¿no? Allá por 1780, 1785, aproximadamente, cuando nuestro prócer con 14 años parte con uno de sus hermanos y ayudado un poco por uno de sus cuñados, José María Calderón de la Barca, una de las hermanas de Belgrano, María Josefa, se había casado con José María Calderón de la Barca, descendiente indirecto del insigne poeta y escritor. Bueno, de esa manera es cuando llega a Europa. ¿Qué Europa ve Belgrano primero? Bueno, una Europa convulsionada, una Europa donde va a suceder la Revolución Francesa, un dato nada menor, 1789, y donde él, entre muchas otras cosas, producto de la buena educación y producto de sus dotes, por supuesto, va a ir mamando o va a ir viendo las ideas de la fisiocracia, va a ir viendo todos los puntos de Europa que él se dedicó a recorrer. Habla en una carta que le dirige a sus padres. Él realiza la licenciatura en ese momento en Derecho, era así, en abogado, y pese a que podía seguir estudiando, no.
él pide no seguir estudiando para poder viajar y conocer y recorrer y adentrarse en las lenguas vivas, un poco en el conocimiento que le iba a dar ese recorrido de toda la Europa. Claro. Y bueno, en 1794 ya Belgrano, en Buenos Aires, con 24 años, va a recibir con sorpresa que Buenos Aires ya tenía una real audiencia pretorial, o sea, los juicios ya se resolvían en Buenos Aires, es decir, el antecedente de la actual Corte Suprema de Justicia, si queremos darle un parangón para que la gente se ubique un poco, nuestros oyentes. Sí, sí. Y Buenos Aires ya tenía un tribunal del protomedicato, es decir, se podían tomar los exámenes de medicina, y ese año el rey de España, Carlos IV, erige la cédula de creación del Real Consulado de Comercio. Y aquí es donde nos detenemos. Claro. ¿Por qué nos detenemos? Porque vamos a hablar de Belgrano, el comercio, la industria y la agricultura. Bueno, Belgrano es nombrado secretario perpetuo del consulado con sus 24 años, con sus jóvenes 24 años. Gran sorpresa sintió nuestro prócer al ver que había sido elegido por el rey justamente para tamaña misión. ¿Qué era el Real Consulado de Comercio? Era un tribunal mercantil, un tribunal comercial que le competen y le compitieron varias funciones que hoy podrían estar en distintos ministerios: producción, servicios, agricultura, ganadería, pesca, y economía, e imitaban un poco, o sea, la creación que da el rey de España justamente era muy buena, porque nuestra metrópoli estaba equiparada a la metrópoli que era de España. Es decir, nunca fuimos colonia. Está mal llamada la era colonial o división colonia del Archivo General de la Nación, sino que no fuimos colonia, sino que estábamos equiparados a la metrópoli, lo cual no era menor. Entonces, bueno, Belgrano comienza a desarrollar todo un plan, y allí viene, yo digo, la primera parte de las grandes creaciones belgranianas. A ver. Crear una escuela de matemática. Opa. Fomentar la arquitectura a través de la matemática, justamente, claro. Sí, sí. Hacer la escuela de dibujo, bueno, la escuela de náutica. Y también pensar en que si el tribunal, o sea, el Real Consulado, llámese, debía regular la actividad comercial, en lo cual él era docto por su padre, que era comerciante, un muy hábil comerciante del estamento español de ese momento, que había llegado en 1751, a nuestra tierra. Bueno, justamente lo que él va a ver, que podía, digamos, tenía un campo de acción inusitado. Entonces piensa en fomentar el comercio, la industria, pero a través de los cultivos. Y aquí también me detengo. A ver. Bueno, los cultivos que Belgrano dice que quería implantar en esta tierra incluían lo que se llama el cáñamo, en especial, que él ya lo había visto en Europa. Para decirlo en lenguaje conocido, el cáñamo es la cannabis o la planta de marihuana, directamente. Pero aquí vamos a decir una cosa. A ver, el concepto de droga que hoy tenemos en la sociedad dieciochesca a principios de 1800 no existía. Primero no existía. ¿Por qué buscaba Belgrano el cultivo y la promoción del cultivo del cáñamo o de la planta de marihuana? Exacto. Primero para las telas, la manufactura de telas. Claro. Es decir, ya se hacía en Europa desde tiempo inmemorial, y si no, Cristóbal Colón, por mencionar a uno, no hubiese llegado, porque las velas, los aparejos, la navegación, el uso doméstico, las vestimentas, Claro. se necesitaba justamente esto. Y Belgrano decía, entre muchas otras cosas, que esto iba a dignificar el rol de la mujer. ¿Por qué? Porque iba a dar trabajo a las mujeres y no las iba a tener las mujeres encerradas como era la sociedad aquella. Era el mandato social, digamos, que la mujer debía parir y estaba reservada para parir y solamente para poder salir acompañada por un hermano mayor o por su padre o por su marido,
si era para ir a la iglesia, no mucho más, claro. Bueno, entonces, de esa manera le iba justamente a libertar, a dar una libertad, y les iba a sacar de una vida miserable o por lo menos circunspecta solamente a ese ramo. Bueno, allí es como comienza entonces el cultivo del cáñamo, que comienza Belgrano a promocionar y proporcionar. Ahora bien, el uso que le han dado un siglo y medio después, o el que se le está dando ahora, o que hayan tenido que votar una ley no hace mucho en la Cámara Alta y en la Cámara Baja para el cultivo y el uso doméstico, es decir, el uso medicinal, vamos a decir, lo único que demuestra es que después de 2 siglos estamos como hace 2 siglos, no otra cosa. Es decir, acá no estamos ofendiendo a nadie, estamos estudiando la historia, no hacemos otra cosa los historiadores, obviamente, ¿no? Y discurrir a la luz de los documentos, o sea, está documentado lo que estamos propugnando, lo que estamos diciendo. Entonces, Belgrano pensaba en el beneficio, los grandes beneficios. Ahora, todo tiene su beneficio y tiene una contrapartida. Bueno, entonces, si podemos tener esa contrapartida, bueno, no era parte de lo que pensaba Belgrano, pensaba en lienzos manufacturados por nuestros compatriotas, que justamente se podían sacar de la miseria a muchas personas, no solo a las mujeres, claro. Sería para Manuel Belgrano, él decía que la planta de cannabis iba a ser exterminadora de la pobreza. Y cuánta razón tenía, porque a través del Real Consulado, si bien los proyectos que tuvo no prosperaban, pero ¿por qué no prosperara? No prosperaban por la miseria de los mismos comerciantes, que teniendo justamente pudiendo sacar una utilidad, no, ellos pensaban en la utilidad propia y en pensar una cosa circunspecta. Es decir, desde España se dio la posibilidad, se puso al frente a una persona como Manuel Belgrano, Belgrano con ideas de gran avanzada, pero de gran avanzada. Entonces, realmente que no se haya podido lograr no fue justamente por Belgrano, que fue el que prohijó todo esto. Es más, Belgrano fue más allá, habló con su par chileno Manuel de Salas, en la Capitanía, en la entonces Capitanía General de Chile, para que el funcionario le mandase semillas para experimentar con el cultivo. Escribió un manual de cultivo, Belgrano, cuya información tiene fechas precisas para la siembra, para la cosecha, para las maneras de cuidar la planta. Las semillas no debían ser viejas, sino que se deben cultivar en forma joven, no hay que dejarlas estar, decía Belgrano, porque si no la savia y todos los nutrientes que contenían sus hojas y demás crecían, digamos, de una manera malquista. Entonces, bueno, proyectaba generar el comercio con Brasil, por supuesto, y con Francia, entre otros puntos, con Francia y otros puntos de los Países Bajos. Entonces, bueno, las fábricas cañameras que iban a dar grandes beneficios. Y decía que esta rama del comercio, decía Belgrano, vendrá a ser algún día de las más interesantes del país. Bueno, realmente Belgrano no se equivocó. Se equivocaron los que vinieron después, claro, nos equivocamos después, pero Belgrano no, la tenía muy bien clara la situación y la idea. Así es como Manuel Belgrano proyectó cultivo del cáñamo, de este cultivo de la planta de marihuana, para provecho y para beneficio. Bueno, el poder comerciar directamente con Cádiz, bueno, ya era con 13 puertos más españoles en un principio, después se fue, digamos, aumentando todo esto, bueno, y indudablemente era un gran desarrollo, hubiese propugnado un gran desarrollo. Pero bueno, digamos que la situación de la península
situación política, ¿no? Me refiero, la situación de una Europa convulsionada, la mezquindad de los comerciantes de Buenos Aires, la mezquindad, digamos, del gobierno de entonces, bueno, hizo que a un hombre, a un gran faro de luz, cuyo pensamiento irradiaba un faro de luz, bueno, no pudiese desarrollar todo lo que quisiese. Aparte, vamos a pensar, como yo siempre digo, lo siguiente: Belgrano vivió 50 años, con lo cual no hice ningún descubrimiento porque murió en 1820, un día como mañana. Pero si uno hiciese abstracción de la vida y estudiase la vida de Belgrano haciendo una abstracción temporal y dijese, bueno, ¿cuántos años tendría que haber vivido para hacer todo esto que hizo? Yo diría 700, tendría que haber sido Matusalén, claro. Pero evidentemente en los 50 años fue aparte un gran metafísico, o sea que se pudo proyectar a metafísica, es decir, más allá de la física y más allá del plano físico. A eso no me refiero a la física como ciencia empírica del movimiento, sino como una como un plano superior de elevación espiritual, donde él pudo concretar muchísimos logros. ¿Qué quedaron de todos ellos? Bueno, han quedado indudablemente muchos, bueno, y no pudieron quedar más porque realmente bueno, no lo hemos sabido aprovechar, indudablemente. Es evidente eso, sí. Eso. Así que, Luis, bueno, en este preludio de la fiesta belgraniana, de por qué Belgrano no murió, Belgrano es un prócer y los próceres no mueren, sino que pasan a otro plano y viven siempre a través de su obra. Conmemoramos mañana su paso a la inmortalidad, o sea, muere el hombre, ¿no? Un día como mañana, nace justamente la épica y nace el prócer, ¿no? Como digo yo. Así que bueno, tenemos una cosa más que Manuel Belgrano propugnó, propició y prohijó, como tantas otras nobles creaciones. Y hay una cosita más. Sí. Que eso vos lo sabés al detalle. El azul celeste y el blanco plata, ¿cómo es eso? Bueno, la pregunta del millón, muy bien, te lo cuento. Bueno, Belgrano fue creador de nuestra enseña patria, y más allá que sea poético mirar al cielo un día como hoy y verlo celeste y blanco, por lo menos por ahora, y con el sol, digamos que la inspiración de Belgrano no parte de allí precisamente, sino que parte de sus convicciones e ideas. Primero, Belgrano aconseja a la sociedad patriótica en noviembre de 1810, ya instalada la primera junta y demás, o la Junta de Gobierno Patrio, aconseja la adopción de una escarapela blanca y azul celeste, o blanca y celeste. ¿Por qué esos colores? Bueno, los colores pueden ser, primero, por el manto de Nuestra Señora, del cual era muy devoto y muy religioso, manto de la Virgen, que tenía los colores celeste y blanco. Y la otra es la influencia borbónica, es decir, la orden de Carlos III, que de la Casa de Borbón, que era la que reinaba y la que reina en España, donde justamente llevaban esos colores creados en 1761 para esa orden. ¿Por qué? Porque Belgrano buscaba una solución monárquica, y eso que hoy le puede despertar prurito en muchas personas, la historia siempre hay que estudiarla y verla, como lo hemos dicho tantas veces en esta columna y en otras, con la perspectiva de la época, lo cual es lo más difícil, claro. Pero la perspectiva de la época nos va a marcar justamente que en ese momento Belgrano, que buscaba una salida legitimista, no había otra cosa, es decir, no estábamos preparados, no podíamos estar preparados para otra cosa, sino que el legitimismo, es decir, pensar en una salida monárquica porque el mundo era monárquico, pensar en una salida
con la Casa de Borbón para que darnos una autonomía, lo que pasó el 25 de mayo, porque se juró fidelidad a Fernando VII, vamos a decir las cosas como son, que estaba encarcelado en ese momento, pero se buscó una salida legitimista, una autonomía y luego una independencia, que fue en 1816. Ahora, ¿cuánto razón si seguía teniendo Belgrano? Si le hubiesen hecho caso y hubiesen llamado a los diputados de las provincias interiores, hubiesen hecho las cosas como corresponde, o se hubiese puesto en marcha el plan monárquico con una constitución que está redactada, con división de poderes, lo cual las monarquías eran absolutistas en ese momento. Él ya hablaba de una democracia auténtica con división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, bueno, como son todas las monarquías modernas de Europa, y así hubiésemos salido y no tener un camino constitucional de casi 50 años. Así que bueno, los colores de la bandera son esas las tesis que se manejan en base al pensamiento del prócer. Y para cerrar, ¿de quién estamos hablando? Porque yo no me acuerdo todos los nombres. Bueno, estamos hablando de Manuel José Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano González. Bueno, Arnaldo, como de costumbre, pero seguimos hablando de Belgrano, ¿eh? Por supuesto. No, vamos a hacer un par de programas más, porque gusto, Luis. tiene para que la gente escuche quién era realmente Belgrano. Por supuesto, claro que sí. Luis, un abrazo grande. Igualmente. Un saludo para vos y para todos los amigos de este Buenos Aires, tan querido, ¿eh? Muy bien, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Hablamos con el profesor Arnaldo Miranda. Nos vamos al encuentro del doctor Pablo Palermo, también historiador, a quien le encargamos que, como el día jueves fue el recuerdo de Miguel Martín de Güemes, que nos charle un poquito sobre él, de este gran salteño. Buen día, Pablo. Buenos días, Luis. Un gusto grande, un fuerte abrazo para vos y para la audiencia. Muchas gracias. Bueno, contanos un poquito algo sobre don Martín Miguel. Exactamente, Luis, como dijiste hace un segundo, el 17 de junio, hace pocos días atrás, se cumplieron 200 años, 2 siglos de la muerte en combate del general salteño don Martín Miguel de Güemes. Una figura de suma importancia en la historia argentina, una figura que ha sido resaltada por los historiadores, por sus contemporáneos, y una figura muy admirada nada menos que por los generales Belgrano y San Martín. Uh-huh. Martín Miguel de Güemes es una figura importante porque con sus gauchos, con sus fuerzas organizadas, disciplinadas y temibles, mantuvo a raya la ocupación española a las provincias de Salta y Jujuy en 1816 y 1817. Claro. Cuando las tropas realistas, cuando las tropas del general La Serna ocuparon estas provincias argentinas, los gauchos no le daban tregua, los gauchos no le daban ningún tipo de contemplación. En sus guerrillas organizadas mantenían a raya a estos invasores, a tal punto que debieron retirarse y pasar lo que hoy es la frontera con Bolivia. Claro.
hay un combate muy importante que fue el combate de San Pedrito, que fue librado por una partida de gauchos de uno de los generales de Güemes. A las salidas de Jujuy, los realistas necesitaban proveerse de alfalfa para los caballos, y cerca de la ciudad de Jujuy había unos alfalfares conocidos como San Pedrito. Allí se dirigieron los realistas y allí fueron los gauchos y los derrotaron. Esto fue el 6 de febrero de 1817. Güemes es una figura de suma importancia, valorada por el general Belgrano, que fue el jefe del ejército auxiliador del Perú, y por su sucesor, el general don José de San Martín. La idea de San Martín era preparar la conquista de Chile con un golpe maestro que consistía en cruzar la cordillera de los Andes y enfrentar a los realistas, mientras que Güemes protegiese el norte argentino con sus tropas. Es decir, la avanzada realista que llegaba del norte, que llegaba del Imperio del Perú, muy poderoso por entonces, debía ser contrarrestada con las fuerzas de Güemes para que el general San Martín, con sus tropas organizadas, cruzase la cordillera y atacase a los realistas, que fueron las victorias de Chacabuco y Maipú que todos conocemos. Claro. Es decir, el general San Martín no veía correcto, ya no era factible un avance al norte derecho por el camino real como había hecho el general Belgrano, porque se dieron las derrotas de Vilcapugio, se dieron las derrotas de Ayohuma, claro. Más tarde Sipe. Es decir, San Martín veía que no era el camino ese, que el camino era atravesar los Andes, atacar a Chile, conquistar Chile y con una flota poderosa ir al centro del dominio realista, que era el Imperio del Perú, claro, cuya capital era Lima. Pero para eso necesitaba una fuerza organizada y eran los gauchos. Los dos grandes historiadores argentinos, los padres de la historiografía argentina, don Vicente Fidel López y el general Bartolomé Mitre, ambos coincidieron en la importancia y ambos elogiaron la figura de Güemes. Es asombroso que Vicente Fidel López, que es un historiador que tiene un perfil muy negativo, o tiene una visión muy negativa de los caudillos, Artigas, Carrera, Estanislao López, haya elogiado en su obra a la figura de Güemes. Claro. Lo mismo Bartolomé Mitre. La importancia de los gauchos y el temor que inspiraban los gauchos fue reconocido inclusive por un célebre historiador español de la época llamado Torrente, que escribió una historia de las guerras de la independencia en Sudamérica. Es decir, los propios españoles reconocieron la importancia y la temeridad que tenían los gauchos. Claro. Era común que los gauchos soltasen una partida de yeguas que llevaban en la cola atado un cuero, y eso hacía un ruido espantoso que aterraba a los rivales. Mirá vos. El gaucho bajaba del caballo, ponía un pie en tierra y descargaba su fusil. Vicente López sostiene que no eran guerrillas, sino que era un ejército organizado y disciplinado, y que fue la guerra gaucha de Leopoldo Lugones, que fue una verdadera epopeya, fue un episodio trascendental, el más importante en la historia de la independencia argentina, como el general Güemes encabezaba a sus gauchos, que era idolatrado por sus gauchos. Güemes era un hombre de posición económica que los vestía, los alimentaba. Güemes en su persona era una persona pulcra, bien vestida, con un buen apero. Era un hombre de una figura alta, se hacía respetar, pero también tenía en Salta, ciudad de la que fue el gobernador hasta su muerte, tenía un partido opositor muy importante que veía a Güemes a un déspota, por así decirlo, a un hombre que mantenía bajo un servicio militar eterno
a los hombres de Salta, lógicamente porque estaban en guerra contra el español. Claro. Dentro de Salta había un partido enemigo, un partido rival, que inclusive le hizo un pequeño golpe de Estado, pero después Güemes recupera su protagonismo. Es una figura para destacar. Yo destaco la biografía que hace unos años escribió el doctor Miguel Ángel de Marco sobre Güemes, el padre de los gauchos, y una colección de 12 tomos que uno de sus, creo que fue el bisnieto, compiló y que fue editada hace muchos años y que se encuentra digitalizada, que es Güemes Documental. Es Güemes a través de los documentos. A los que nos gusta la historia, a los que somos aficionados a la historia, siempre vamos a los documentos, porque ahí está la verdad, ahí está la fuente. De manera tal, Luis, que el recuerdo de Güemes es de suma importancia, porque ha sido un hombre, hay que ver las cartas que él tiene con el general San Martín, con el general Belgrano, las cosas que se dicen, los elogios, la decisión de Güemes de pelear por la patria sin búsqueda de gloria personal. Que vengan los batallones de España, decía Güemes, les haré frente con mis gauchos. Y así fue, porque pereció en combate. Un general español, el Barbarucho, le pega un tiro, Güemes agoniza durante 9 días y muere. Esto fue el 17 de junio de 1821. Un año después de la muerte de su admirado y amigo general don Manuel Belgrano, que muere en Buenos Aires el 20 de junio de 1820. Hay una historia también con su esposa, ¿no? Exactamente. Con su esposa, Güemes heredó una fortuna, o mejor dicho, no recuerdo en este momento el nombre de la esposa, pero la relación con su esposa fue muy buena, porque su esposa fue una estanciera de importancia, fue una persona de fortuna, lo mismo que la de sí más conocida de Güemes con su hermana Macacha. Ah, claro. Macacha Güemes, cuyo nombre era Magdalena, si mal no recuerdo. Sí. Se casa con un oficial español y Güemes se lo va a reprochar siempre. Pero la figura de Macacha también es muy importante, como la de su hermano Martín Miguel, y también la de la esposa de Güemes, y también la de los suegros de Güemes, que eran importantes estancieros. En este momento no recuerdo los apellidos, pero inclusive Vicente Fidel, con el gusto que tenía, hace derivar el apellido Güemes de Worm, un apellido extranjero, un apellido europeo, como diciendo que las raíces de Güemes provenían de Europa. Claro. Es una figura muy interesante de atender, de conocer, de leer. Ha sido muy por muchos historiadores colocado en un plano segundo por su condición de caudillo, de bárbaro. No es así. La importancia de Güemes en el norte argentino es muy importante, es muy trascendental, como fue la de Belgrano y la de San Martín para Chile y para Perú, por supuesto. Por eso tenemos que honrarlo, leer sus cartas, respetarlo, reivindicar su gesta, ese prócer para los salteños, tan importante, y para todos los argentinos, que parece que siempre vigila desde la cumbre de la cordillera la llegada de los enemigos, y que murió, Luis, teniendo 36, 35 años, muy joven, murió en combate. Es sorprendido por una partida en la ciudad de Salta. Inclusive se dice que los propios enemigos internos favorecieron su asesinato, que los tenía, como dijimos, en el interior de Sí, se habla muchísimo de eso. Se habla muchísimo. Se le tiende como una celada, como una emboscada, escapa, se esconde en un monte, ahí agoniza durante 9 días, pero fallece, y con gran pompa después es sepultado en la ciudad de Salta. Y volviendo a la esposa, dicen que ella, una mujer muy joven, que muere a los 25 años, si mal no recuerdo, precisamente por la angustia de la muerte de su esposo y la depresión que le vino. Sí, es posible, Luis, es posible. Yo en este momento justamente no recuerdo el apellido de la señora, pero
sé que fue una persona de suma compañía y de suma importancia. Para el Güemes tuvo varios hijos, Sí. creo que tuvo Martín hijo, después el doctor Güemes, que fue su nieto, que fue el que compiló su correspondencia, de manera que fue una figura muy importante, la esposa del general Güemes. Lo mismo que su hermana Macacha. Macacha trascendió más inclusive en la literatura. No, sí, claro. Recordemos, por ejemplo, la célebre película La Tierra en Armas, Exacto. de Leopoldo Torre Nilsson, Sí, claro. que protagonizó el gran actor Alfredo Alcón haciendo de Güemes y Norma Leandro haciendo de Macacha, que es una película muy buena, muy interesante. Alcón hace doble papel de San Martín y de Güemes. Exacto. Recordemos que había hecho Santo de la Espada ya, Sí. por 1970. Una figura para recordar, un verdadero valiente que murió por su patria, como tantos otros. Combatió en las invasiones inglesas de 1807, tuvo una enorme enemistad con el general Rondó, a quien consideraba un inepto. En el sitio de Montevideo en 1814, Güemes descubre que era un inepto para la condición militar del general Rondó y le guardó una enorme ojeriza hasta el día de su muerte, hasta el punto de que casi se van a las armas. Güemes es apartado del ejército, luego es reincorporado. Cuando Vicente Fidel López, el autor del himno, viaja al Alto Perú con la expedición auxiliadora, observa a Güemes y lo ve muy bien ataviado, con sus lindas prendas gauchas, lo ve muy bien vestido. Es decir, Vicente Fidel López, que escribió la historia con el auxilio de su padre en muchas cosas, describe lo que vio su padre, el autor del himno, cuando ve a ese joven oficial, el general Güemes, más adelante, vestido lujosamente y cabalgando pomposamente por las calles de Potosí. Creo que era en ese momento donde se encontraba Vicente Fidel López, que iba como secretario del ejército, que va a triunfar en 1810 en Suipacha. Güemes combatió en Suipacha, tuvo una participación importante en Suipacha, pero lo lamentable es que en el parte victorioso, en el parte de guerra, no figura su nombre. Y Güemes tuvo una participación importante en lo que fue la batalla de Suipacha, claro. en noviembre de 1810, que fue el primer combate triunfal de la Revolución Argentina después del 25 de mayo. Lo que pasa es que Güemes también estuvo en las invasiones inglesas. También estuvo en las invasiones inglesas, también combatió en Buenos Aires en 1807. Sí, fue un hombre que vivió su vida, digamos, de adulto, Claro. En armas. Sí. Equiparó un contingente de soldados, tuvo a sus órdenes al coronel Dorrego, a mucha gente, y él trascendió por su temeridad. El gaucho no conocía el miedo, el gaucho no conocía el peligro. El gaucho avanzaba, destruía al enemigo y retrocedía, pero de una manera maestra, con una guerra de guerrillas que era magistral. Algunos historiadores como Vicente López dicen que no, que era una guerra coordinada, pero el general Mitre ve una serie de guerrillas, atacan el objetivo y se retiran. Eso fue lo que hizo Güemes, y eso fue lo que hizo que en 1817 la Serna tuviese que dejar Jujuy y Salta. Claro. Porque era intolerable, era imposible verse rodeado de esos gauchos que salían a su acecho y los mataban. Y bueno, esos mismos gauchos que a veces se dice así guerrilla, pero eran unos estrategas, porque los mismos realistas decían, salieron de la nada. Salieron de la nada y con la utilización de lanzas, Exacto. boleadoras que eran temibles, de cuchillos, hacia una guerra no convencional que puso en jaque y dejó atrás la peligrosa invasión realista de 1816 Claro. 1817. No, Eso hizo que el general San Martín preparase su ejército, cruzase los Andes, triunfase en Chacabuco, Maipú, y luego viniese la campaña libertadora
al Perú, que culmina o que continúa y que termina el general Bolívar. Claro. Más adelante. Claro. No, es toda una historia, vamos a decir, tanto él como su hermana. Su hermana, incluso varios libros hay, pero hay uno que siempre, vamos a decir, tiene un muy buen libro, Macacha, de Ana María Cabrera. Sí, exactamente. En la editorial sudamericana, en la colección Narrativas Históricas, yo conozco a la señora Cabrera, tuve oportunidad de conversar con ella. Sí, es una narrativa histórica muy interesante, porque si bien es una ficción histórica, el contexto, el centro, el núcleo es histórico, y narra a esa mujer admirable, bellísima, muy compañera y amiga de su hermano, Miguel, que tiene un papel trascendental como tiene Juana Zurduy, como tienen tantas otras mujeres. Claro. La historia argentina. No, valorarlas y reivindicarlas, sí, por supuesto. Lo mismo que las mujeres que también en 1810, junto a sus maridos, doña Saturnino Talora, por ejemplo, conspiraban y confabulaban contra los godos, como se decía. Los godos, sí, por supuesto. Después vendía los salones literarios. La mujer es de suma importancia, y Macacha no lo es menos. O sea, cuando alguien lee, como cuando alguien estudia al doctor Mariano Moreno, tiene que pensar en Guadalupe Cuenca. Claro. Su esposa. Claro. Que tanto la añoró y que tantas cartas escribió pensando que el doctor Moreno vivía y había fallecido. La esperanza de la mujer, la fuerza de la mujer en la guerra, sosteniendo el combate, en los malones, en los fortines. No, pero escúchame, la mujer en la historia de la independencia fue un factor preponderante. Exactamente. Un factor decisivo, claro. Que debe ser valorado y reivindicado siempre, lo que significa la mujer ayer, hoy y siempre. No, por supuesto. Vos nombraste a Juana Zurduy. Juana Zurduy, las cosas que hicieron militarmente con su esposo, es maravilloso todo eso. Sí, porque fueron mujeres que vieron a su tierra oprimida. Claro. Fueron mujeres como siempre ocurre cuando una potencia opresora se adueña de tu patria o invade tu patria. Lo vimos en las guerras mundiales, lo vimos en el siglo XIX en la Argentina, en las guerras por la independencia europeas. Sin ir más lejos, Luis, en la década del 30, lo que fue la Guerra Civil Española, la mujer en ambos bandos, el republicano y el nacionalista, el fervor con el cual combatió en ambos bandos. Claro, no, seguro. Con sus convencimientos, con sus convicciones, con sus ideales. No, segurísimo. No, hoy las mujeres ocupan puestos importantes en la milicia, han llegado a grados importantes en la policía nacional y provincial, en el ejército. No es hoy asombroso ver una mujer con el grado de subcomisario o comisario. No, claro. O con el grado de general. También. Que es muy importante el papel. Esas mujeres fueron como pioneras, como precursoras. Con una valentía que a veces contagiaba al hombre y superaba al hombre. Sí, claro. Morir por la bandera, desde luego, claro que sí. Bien, don Pablo Palermo. Querido Luis. No, gracias por estos minutos magníficos. Un placer enorme. Y vamos a seguir porque tenemos que hablar de un par de esas mujeres. Sí, desde luego. Así que anda preparando. Un placer estar con vos y un saludo grande para vos y para la audiencia. Bueno, saludo a tus papás. Y muy feliz día mañana para vos y para los padres que nos escuchan. Exactamente, un fuerte abrazo. Gracias, Luis. Pablo Palermo, historiador.
amigos, feliz Día del Padre para todos los papás que nos están escuchando y a esos hijos que no se olviden de llamar a sus papás. Tere, gracias por todo, magnífico lo de hoy. Y nos vamos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana, contando algunas historias, hablando de actualidad y siempre trayendo algunas sorpresas. Esto ha sido Buenos Aires y sus amigos. Que Dios derrame alegría sobre todos. Se oye tristón el silbido de un boyero a la distancia.